Martes 17 de septiembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy en el Evangelio de San Lucas un milagro de resurrección. A diferencia de los milagros de resurrección que se dieron en el Antiguo Testamento, donde los profetas invocaban el nombre de Dios, en este caso Jesús invoca su propio nombre y le dice: «Yo te digo, levántate». Él está manifestando que es Dios, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Nos está diciendo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por consiguiente, tú y yo no seguimos simplemente un profeta, como concluyeron entonces aquellos que vieron este milagro. Apenas estaban entendiendo la revelación de su divinidad, sino que nosotros ya, después de la resurrección, hemos comprendido que Cristo es más que un profeta. Él es Dios hecho hombre. Vamos con tres mensajes. Primero, acércate al que sufre. Segundo, a ti te digo, levántate. Tercero, Dios está contigo. Vamos con el primer punto. Acércate al que sufre. Y aquí vamos a tomar a Jesús como modelo, como ejemplo. Noten que Jesús lo primero que hace es ir hacia el que sufre. Dice el Evangelio que iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín. Y en esta ciudad había una mujer viuda que había perdido a su hijo. Amigos, cuando una persona pierde a su cónyuge, pues se le llama viuda o se le llama viudo. Existe un nombre para denominar esa situación. Cuando una persona pierde a sus padres, se le llama huérfano. Existe un nombre para denominar esa situación. Pero cuando una persona pierde a un hijo, no hay un nombre que pueda clasificar el dolor tan profundo que se debe experimentar. Jesús se acerca a esta mujer que está sufriendo terriblemente. Nos llama a nosotros también a ir hacia el que sufre. Amigos, no solo esperemos a que vengan a nosotros. Ciertamente mucha gente a lo largo del día, a lo largo de la semana, se nos acerca con dificultades. Escuchamos al que nos pide una moneda, escuchamos al que nos dice que tiene una situación complicada en su casa, pero no podemos quedarnos cómodamente nosotros esperando a que vengan a pedirnos ayuda. Existen personas a las que nadie podrá ayudarles si es que no vamos donde ellos. No se te puede acercar una persona en un hospital, no se te puede acercar una persona en una cárcel, no se te puede acercar una persona que no se puede mover por alguna razón. Y estas son personas que reciben menos caridad porque están menos visibilizadas. Y nosotros hoy, aprendiendo de Jesús, tenemos que aprender a ir hacia ellos. Pero no solamente es ir, sino que es acercarnos. El Evangelio dice: cuando Jesús se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Familia, no es solamente ir hacia las personas y verlas desde lejitos. No, es acercarnos a la necesidad del otro. Es aproximarnos, es que sientan nuestra presencia. Es necesario que experimenten nuestra presencia y que nuestra presencia sea presencia de Cristo para ellos. Amigos, la fe católica es una fe que exige presencia. Nosotros no nos podemos acostumbrar a lo virtual. Lo virtual nos ayuda, pero lo virtual no puede reemplazar lo esencial. Noten que los sacramentos católicos son presenciales, porque la presencia es necesaria. Cristo está en la Eucaristía presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pues nosotros que comulgamos a Cristo, que se hace presente en la Eucaristía, debemos hacernos
presentes, debemos acercarnos a las personas que están sufriendo. Y yo sé que en este momento debe estar pasando alguien por tu cabeza que está sufriendo y que tal vez no nos hemos acercado lo suficiente. Además, hay que compadecerse de la persona. Dice el Evangelio que al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Qué es compasión? Compasión es padecer con el otro. Compasión es unirme al dolor del otro. Es distinto a la lástima. La lástima la siente el superior sobre el inferior. En cambio, la compasión se siente hacia un igual. Yo trato al otro como otro con dignidad y me compadezco de él. Amigos, se nos ha endurecido el corazón. Yo les digo que uno permanentemente tiene que reflexionar sobre la necesidad de volver a tener un corazón de carne, porque las situaciones que nos rodean y las decepciones que en ocasiones nos llevamos con personas que ayudamos tienden a endurecer nuestro corazón, a volverlo como una roca, como una piedra. El Señor nos muestra que debemos compadecernos. Y finalmente dice el Evangelio que Jesús tocó y acercándose al ataúd lo tocó. Querida familia, Jesús está haciendo algo que bajo la ley mosaica, bajo la ley judía, es un escándalo. Los muertos no se podían tocar y sin embargo Jesús tocó al muerto para resucitarlo. Ellos creían que el que tocaba a un muerto se contaminaba, pero es que Jesús es la salud misma y toca al muerto y resucita. Pues nosotros también tenemos que tocar al necesitado. El Papa Francisco insiste mucho en tocar la carne de Cristo. Él dice que nosotros debemos acercarnos al dolor del otro y tocarlo, palparlo, experimentarlo, hacerlo nuestro. Obviamente, en muchas ocasiones no seremos capaces por nuestras propias fuerzas. Necesitaremos la ayuda de la gracia. Pero, amigos, es absolutamente indispensable acercarnos al que sufre, porque esto no es para nosotros algo así como una opción o algo así como un bello acto de altruismo. No. Esto es absolutamente esencial y necesario para salvarnos. Recuerden que en Mateo capítulo 25, versículo 31, el Señor nos dice que el juicio tendrá mucho que ver con la caridad. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al que está en la cárcel. Todas estas obras de misericordia son necesarias para salvarnos. No son algo así como opciones. No son cosas bonitas que deberíamos hacer. No, necesarias. Y creo que el Evangelio de hoy nos llama a esto. Segundo, a ti te digo, levántate. Ahora escuchemos la palabra de Jesús a este joven que estaba muerto. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Dice el Evangelio que el muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Ahora es Jesús el que te habla a ti, el que me habla a mí. En el primer punto veíamos a Jesús como el modelo a seguir. Ahora Jesús nos habla a nosotros. Ahora Jesús te habla a ti y te dice, levántate. Dice el texto que el muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Pues nosotros también estamos muertos. En primer lugar, podemos estar muertos por el pecado. Es la peor de las muertes que existe. Porque la muerte por el pecado nos puede llevar a la muerte eterna, que es el infierno. Una persona podría morir físicamente, pero si está en gracia de Dios se salva para siempre. Pero no hay peor muerte que el pecado. Lo primero que el Señor nos dice hoy es, a ti te digo, levántate, levántate de la muerte del pecado, acércate a la confesión, mi misericordia es grande contigo. Pero también podemos tener enfermedades interiores, depresiones, tristezas, soledades, angustias, miedos, algún problema interno que la gente desconozca y podemos estar muertos en nuestro corazón por esto. Y hoy el Señor nos dice, a ti te digo, levántate, levántate de esa tristeza, levántate de esa soledad, levántate de esa depresión. No es que el Señor vaya a ignorar que podemos utilizar recursos profesionales para ayudarnos en ciertas dificultades que podamos tener, pero lo uno no puede reemplazar lo otro. No es que la ayuda profesional será suficiente y me olvidaré de Dios. No. Es que yo tengo que acercarme a Dios. Es que Dios es la fuente de mi salvación. Dios es la fuente de mi salud. Podemos tener incluso problemas físicos. Y hoy el Señor sigue sanando y sigue curando enfermedades y dolencias físicas. Y nos dice, a ti te digo, levántate. Dice el texto que una vez el joven se levantó, comenzó a hablar. ¿Es que te has dado cuenta que lo primero que hace la muerte es callarnos? Pues cuando el Señor nos dice, levántate, nos devuelve el habla, para poder hablar con Él. Es decir, nos devuelve la capacidad de orar. El que está muerto por el pecado no es capaz de orar. Pero cuando el Señor nos resucita, nos devuelve la capacidad de orar.
nos devuelve la capacidad de hablar con el otro. Cuando tenemos tantos problemas interiores, cuando vivimos en soledad, depresión, angustia, lo primero que hacemos es cortar la comunicación con los otros. El Señor nos enseña hoy, después de levantarnos, a hablar nuevamente, a hablarle a Él, a hablarle al prójimo. Y dice que le entregó el joven vivo a su madre. Eso significa que el Señor te devuelve a tu familia. Y es que muchas veces estas muertes que hemos tenido, esta muerte interior por el pecado, estas muertes de depresiones, estas muertes de enfermedad física, nos han alejado de nuestra familia, nos han alejado de los seres que amamos. En ocasiones cargamos con el peso de nuestra muerte solos. El Señor nos dice, no, vuelve a tu familia, vuelve a tu hogar. Le devuelve el joven a su madre significa que tú y yo tenemos que restablecer nuestra relación con nuestra familia. Hoy el Señor te lo dice. A ti te digo, levántate, levántate. Porque si no eres capaz solo, si no eres capaz sola, dice el Señor, yo tengo el poder para que te levantes. Tercero, Dios está contigo. Concluye la gente, después de ver este milagro, lo siguiente. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Amigos, Dios te ha visitado. Dios está contigo. Quiero que lo entiendas muy bien. No sé qué dificultad estás viviendo. No sé qué situación estás pasando en este momento. No sé si es una situación familiar difícil en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. No sé si es una dificultad económica tremenda. No sé si es una dificultad de salud. No sé si es una tristeza interior, alguna dificultad espiritual. No sé qué estés viviendo. Lo que sí sé con seguridad absoluta es que Dios está contigo en este momento. Y me dirás, Wilson, yo soy un pecador, Dios no puede estar conmigo. Al contrario, está a tu lado más que nunca. Está a tu lado más que nunca, consolándote, acompañándote, llevándote al bien. Cuando una persona peca no es que Dios se aleje de él. Aunque uno lo saca de su alma por el pecado, Dios sigue al lado, queriendo entrar de nuevo a través del sacramento de la confesión. Pero nunca, óyeme bien, nunca Dios nos va a abandonar. Mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos espacio para la misericordia. Dios está contigo, significa que en el momento de prueba que estás, el Señor te está acompañando. Ciertamente hay oscuridades, ciertamente hay cosas que no terminamos de entender, pero nunca pierdas la fe. El Señor está contigo. Oremos. Amado Señor, hoy me enseñas a acercarme al que sufre. Hoy me enseñas a ser compasivo. Hoy me enseñas, Señor, a salir de mi propia comodidad para ser tus manos, para ser tus ojos, para ser tus labios, para acercarme al otro con tu propia presencia. Y con esta presencia ayudar a su sanación. Hoy, Señor, te suplico que pueda ser instrumento de ayuda, instrumento de caridad para ayudar a esos hermanos necesitados. Pero también me hablas a mí, porque el primer necesitado soy yo. Y también me dices, a ti te digo, levántate. Y es que necesito levantarme de tantas situaciones que me tienen muerto. Señor, hay cosas que solo tú sabes y que solo tú puedes sanar. Finalmente, Señor, yo te agradezco profundamente porque siempre estás conmigo, porque no importa la situación en que esté, tú me acompañas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, acércate al que sufre. Segundo, a ti te digo, levántate. Tercero, Dios está contigo. Compromiso. Vamos a visitar a una persona que esté sufriendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.